Ahí está. Bueno, y ahora vamos a compartir el PDF. Ahí estamos. Bueno, recuerden que yo pierdo el chat. Por más que me lo ponga acá a la izquierda, el chat un poco lo pierdo cuando comparto. Así que por favor me preguntan con micrófono abierto. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, cuando nosotros empezamos con el concepto de derivada, lo primero que vimos fue a lo que se llama cociente de incrementos o cociente incremental. Eso se denomina comúnmente en forma simbólica como delta de y dividido delta de x. ¿Sí? A ver, esperen que voy a... Bueno. Siempre lo importante es que en la parte de arriba, ustedes tienen que tener la variable dependiente en la parte de arriba y en la parte de abajo la variable independiente. ¿Sí? A ver qué tengo que escribir acá. ¿Por qué no me deja escribir sobre esto? No puedo escribir sobre este coso, ¿por qué? A ver. Bueno, sigo. Entonces, siempre en el numerador va la variación de la variable dependiente y en el denominador la variación de la variable independiente. El cociente incremental siempre lo que nos indica es cambio medio entre dos variables, ¿sí? Razón de cambio medio entre dos variables, que en algunos fenómenos físicos reciben nombres distintos. Nosotros vimos ejemplo de, bueno, velocidad media, de caudal medio, de costo marginal, bueno, vimos algunos ejemplos de física que tienen nombres, pero lo importante es que es un cambio entre dos variables, razón de cociente, cambio medio entre dos variables. ¿Qué es lo que hace pasar de cambio medio a cambio instantáneo? El paso al límite. Cuando pasamos al límite, cuando la variación de la variable independiente tiende a 0, pasamos a el cambio de medio entre esas dos variables a cambio instantáneo. Y eso es la derivada, es la razón de cambio instantáneo entre dos variables que en el caso de la velocidad, pasamos de la velocidad media a la velocidad instantánea, de caudal medio a caudal instantáneo, de costo a costo marginal. En economía, la derivada se llamaba costo marginal. Todo lo que era marginal está asociado con el concepto de derivada. Eso es desde el punto de vista variacional, pero también la derivada tiene una interpretación geométrica donde la variación media es la pendiente de la recta secante que pasa por los extremos del intervalo donde estamos calculando esa variación media, y el paso al límite es la pendiente de la recta tangente trazada por el punto de tangencia. Esto
tienen un PowerPoint hecho por mí, aparte de todo lo que tienen en las tareas, como para repasar estos conceptos fundamentales. ¿Qué ejercicios aparecieron respecto de eso? Bueno, los que son los primeros de intervalo y todo eso, esos ejercicios incluso están desarrollados en videos tutoriales, tablitas de valores y todo eso. En general, esas cosas no se toman, pero sí se toma las aplicaciones, sí tienen que saber cambio medio y cambio instantáneo, y hay problemitas de esos que fueron apareciendo de manera mechada, ¿sí? Por ejemplo, el ejercicio 26 de la partícula, el 27 que lo hicimos en clase, el del clavista, el de la temperatura, el 29 está hecho en un video tutorial por la profesora Reale, el 30 lo trabajó Fabián Polo con nosotros, así que problemas hay y los tienen que saber. Que se van a tomar el día lunes, sí, van a aparecer ejercicios con situaciones problemáticas donde fundamentalmente tienen que tener claro qué es cambio medio y qué es cambio instantáneo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, sigo. Tienen ejercicios resueltos. Después, bueno, la interpretación geométrica, hicimos cualquier cantidad de ejercicios. Recuerden que es fundamental que reconozcan la ecuación de la recta tangente, que a este punto A nosotros también lo solemos llamar X sub 0, que es un cambio de nombre. A y X sub 0 son equivalentes. La ecuación de la recta normal cambia la pendiente y recuerden que también cambia la ordenada al origen. No tienen la misma ordenada al origen la recta tangente y la recta normal, porque la ordenada al origen no es f de a. Ayer algunos de ustedes cometieron ese error en los ejercicios. Ojo, porque la ordenada al origen sale de hacer propiedad distributiva cuando yo multiplico la pendiente por A y hay que agruparla con f de A. Y no da el mismo número. Entonces, cuidado porque no tienen la misma ordenada al origen. La recta tangente, algunos le cambian solamente la pendiente y le dejan la misma ordenada al origen. Eso es un error conceptual que incluso hablé con algunos ayer de manera privada y espero algunos lo entendieron y que haya quedado claro ese concepto. ¿Estamos? Cuando hablamos de derivada en un punto, entonces, como interpretación geométrica, estamos hablando de la pendiente de la recta tangente a la función o a la curva por ese punto, y después tuvimos la necesidad de definir función derivada. La función derivada es una función asociada a mi función original, donde es la derivada en forma genérica, no para un x particular o un x sub 0 particular, sino para cualquier x. Y recuerden que siempre el dominio de la función derivada tiene que estar incluido en el dominio de la función. Primero uno saca el dominio de la función y el dominio de la función derivada puede coincidir con ese dominio o ser más chiquito, por decirlo de alguna manera, estar incluido, metido adentro, pero nunca ser, superar, por decirlo de alguna manera, al dominio de la función derivada. Bueno, después vimos el teorema. No lo demostramos, pero vimos la propiedad que vincula la derivabilidad con la continuidad. Ese teorema lo que nos garantiza es que si existe la derivada en un punto, si existe f' en A o existe f' en x sub 0, entonces la función en ese punto va a ser continua.
Y algo importantísimo de este teorema es que el recíproco es falso, es decir, la continuidad no garantiza la derivabilidad. En cambio, la derivabilidad garantiza la continuidad. Una función puede ser continua en un punto y no tiene por qué ser derivable en ese punto. En ese caso, generalmente lo demostramos usando derivadas laterales. Vimos ejemplos. El típico ejemplo es la función valor absoluto. Y bueno, tengan cuidado, reconocer los simbolitos, ¿sí? Si a mí me dicen que una función es continua, no me están diciendo que es derivable. Una función puede ser continua en un punto y no derivable en él. En cambio, si me dicen que es derivable, la función tiene que ser continua en el punto. ¿Estamos? Derivadas laterales. Cuando trabajo en un punto, especialmente en las funciones definidas por trozos, los puntos que dividen la rama, generalmente hay que hacer estudio de derivadas laterales y ahí hay que usar definición, ¿sí? No se toman cosas raras para hacer por definición, pero sí hay que calcular esos límites, que siempre recuerden que el límite que hace referencia a una derivada siempre es un cociente de infinitesimos. Bueno, después vimos álgebra de derivadas. Esto da origen a las reglas de derivación también. La suma y la resta, la derivada es distributiva respecto de la suma y la resta. Si tienen una constante por la función, la derivada es la constante por la derivada de la función. La derivada de producto, que la han aplicado infinidad de veces, y la derivada de cociente, que también la aplicaron infinidad de veces. La regla de la cadena, que hay que tener muy claro esto, porque justamente en el último ejercicio que mandé, pero no es porque lo saqué de la galera, ahí algunos se quejaron que no había ejercicio. Yo les dije que tenían que mirar los videos tutoriales. En la tarea hay explicados ejercicios similares a los que pedí en la última de las tareas. Había que mirar los videos. Así que, y tenían que ver con aplicar las reglas de composición de funciones. Esto hay que tenerlo clarísimo. La derivada, en este caso está escrita en un punto, es f' evaluada en la g de ese punto por la derivada en ese punto en particular. Bueno, después vimos la clase pasada derivadas de las funciones inversas, que demostré. La del arco seno está en un video tutorial, la del arco tangente se las demostré yo, y llegamos a esta propiedad que vincula las pendientes de las rectas tangentes en un punto y en su punto inversible, digamos, así lo llamamos nosotros, en la función inversa. Esta propiedad que vinculaba que la pendiente de la recta tangente, por ejemplo, en el punto 2,8 en la función directa, iba a coincidir con la recíproca de la pendiente en el punto 8,2, invierto el par, en la función inversa. Que no hay que confundirse con la propiedad de perpendicularidad, simplemente son recíprocas, no es que son recíprocas y opuestas. Esta propiedad también la vimos y vimos algunos ejercicios que hablaban de esta propiedad. Bueno, y ahí tienen una pequeña tablita, que hay algunas que no hay que sabérselas. Además, bueno, tienen una ventaja en esta cursada, cosa que no sucede si dan un parcial, porque las derivadas hay que sabérselas, especialmente de funciones principales,
no pretendo que sepan ni la de la cotangente, ni la de la secante, ni la de la cosecante. Estas que son funciones hiperbólicas, dijimos que en esta cursada se iban a dejar de lado. Y la de las tres, arcoseno, arcotangente y arcocoseno. Ahora tienen los apuntes allí a la vista. Cuando realicen la evaluación van a poder consultar, cosa que no pasa cuando es un parcial presencial, donde las principales reglas de derivación hay que saberlas. El que estuvo practicando las sabe, porque de hecho cuando yo voy preguntando me contestan, así que no están todo el tiempo mirando la tabla, pero por ahí hay algunos que sí lo hacen. Bueno, y finalmente vimos la derivación logarítmica, en qué casos es obligación aplicar derivación logarítmica. Siempre que en la base tengan una función, no sé por qué no me deja escribir, algo estoy haciendo mal que no me deja escribir sobre el PDF. Cuando en la base tenemos una función y en el exponente también tenemos una función, ejemplo, x elevado a la tangente de x, ahí hay que usar derivación logarítmica. Y derivación implícita cuando la curva, porque no siempre lo que se representa en forma implícita es una función, no está despejada y en función de x y necesitamos derivar de manera implícita. Hicimos ejercicios tanto de uno como de otro. Algunos me preguntaron por chat privado si linealización y aproximación lineal entraba. No entra en esta evaluación del lunes, tampoco entra diferencial. Esta parte que está como resumen de la unidad número 3, no entra en la evaluación del día lunes. Esto lo vamos a retomar cuando veamos polinomio de Taylor. ¿Es muy importante? Sí, pero no entra en la evaluación del día lunes. Así que eso también algunos me estuvieron preguntando por privado, ahora lo hago público para todos. Así que toda esta parte de diferencial no entra en la evaluación del día lunes. ¿Estamos? Bueno, fue un resumen rápido para refrescar algún par de cositas, ¿sí? Micrófonos abiertos y díganme si me quieren hacer alguna pregunta en particular de así como de este resumen rápido que hicimos de derivadas. O si me quieren preguntar, no sé. Si no, seguimos, ¿eh? ¿Van a tomar algún punto como el punto 20 de la guía? Sí, ¿cuál es el problema del punto 20? No, que hay que averiguar A y B. Sí, más bien con parámetros te van a tomar de cajón. ¿Que no hicimos ninguno con parámetros? Sí, tenía una duda nada más. Sí, sí, son los típicos, son ejercicios que hay que saber porque aparte, recuerden que es un múltiple choice, todos los ejercicios con parámetros se prestan para hacer múltiple choice. Bueno, ¿alguien más? Después si tenemos tiempo lo hacemos el 20, así le sacamos el miedo, no sé quién preguntó, pero si nos da el tiempo lo hacemos, no tengo ningún problema en hacerlo. Pero quiero avanzar primero un poquito con los teoremas. Después, en todo caso, abro a las dudas y tenemos ahí ese primer ejercicio como para hacer de la práctica 3. Gracias, profe.
Bueno, ¿qué más? Bueno, ahora vamos a hablar de la evaluación del lunes. Después me hacen las preguntas con respecto a la evaluación si algo que no explico. Primero se tienen que descargar el PDF. Miren que lo actualizó como 3 veces la jefa de cátedra, ¿eh? Bájense en la última versión, que es la número 3, no sé si la tienen descargada. Yo la tengo acá, la voy a compartir esa versión ahora. La tenía abierta, pero no sé qué pasó, que se me cerró. Ahí estamos. Bueno, ¿están viendo el documento de la evaluación? Esto ustedes lo tienen en miel, ¿sí? Ustedes entendieron que son el grupo 1. ¿Eso les quedó claro? Porque alguien me había preguntado eso por privado. Porque son de las comisiones de lunes, turno mañana. Así que ustedes son grupo 1. ¿Estamos? Los temas que entran en esta primera evaluación, y es un poco el contenido que nosotros desarrollamos en el primer parcial. Por supuesto que hay cosas que se sacaron, ¿no? Porque en el primer parcial se toman, por ejemplo, aproximación lineal. Si ustedes ven mis parciales, no hay un solo parcial donde no aparezca aproximación lineal. Sin embargo, para esta cursada virtual, en este primer parcial se sacó. Así que los temas que entran son funciones y límites. Veamos qué cosas son importantes de funciones. ¿Hay alumnos que todavía no saben lo que es una raíz de una función? Eso es re complicado. Ayer, en las producciones que me entregaron de derivadas, me pusieron que la raíz es x igual 0. La raíz no es x igual 0. La raíz son los valores de x donde y se hace 0. Eso es conceptual, chicos. Intersecciones con los ejes, raíces. Eso lo estamos viendo desde el primer día de clase, ¿sí? En funciones, ¿qué es lo que tienen que saber? Saber sacar dominio de funciones, el conjunto imagen, que hay que hacerlo una vez que grafican la función, pero no alcanza con graficar la función, porque también van a tener una ayuda, que es GeoGebra. Pero recuerden que a lo gráfico hay que acompañarlo de lo analítico. Y creo que eso quedó bien claro en la última clase, cuando nos había aparecido esa función, donde tuvimos que calcular la intersección con el eje Y de manera algebraica. Entonces, el gráfico es de apoyo, pero también a eso hay que acompañarlo de lo analítico. Eso lo vimos en un ejemplo en la clase pasada, creo que quedó claro. Sacar dominio e imagen. Y de funciones tienen que saber clasificarlas, la clasificación en pares e impares, y, por supuesto, la clasificación de inyectiva, sobreyectiva y biyectiva, porque eso nos lleva al concepto de función inversa. Recuerden que la función inversa siempre es una terna, que primero tengo que estudiar la biyectividad, invertir los conjuntos y después buscar la ley de formación. Esas son las cosas que tienen que tener claras, y luego todo lo que hace a álgebra de funciones, fundamentalmente la parte de composición, que en este ejercicio que les di la clase pasada, un poquito la idea fue repasar estos conceptos básicos, el concepto de raíz de una función, el concepto de composición de funciones. Así que no es que inventé un ejercicio de la estratosfera, no, todos conceptos que se fueron viendo y que tienen que ustedes retomar del tema funciones de la primer clase. Límite, bueno, saber las indeterminaciones de límite, el cálculo, no solamente la parte algebraica del cálculo de límites,
cuándo necesitamos estudiar límites laterales, la no existencia de límite, y fundamentalmente ahí hay dos conceptos básicos, que es el de continuidad y el de asíntotas, como fuerte dentro de la unidad de límites, ¿sí? Y siempre que calculen un límite, recuerden que primero tienen que ir por la sustitución directa. La sustitución directa es decir, si puedo resolverlo aplicando propiedades. Si me aparece alguna de las indeterminaciones, actúo en consecuencia. Y si no, lo hago como límite inmediato. No se manden a hacer un límite sin primero ver si no se trata de un límite inmediato. Y de derivadas, bueno, recién estuve haciendo un repaso, pasando por todos los puntos claves de derivadas. Y los teoremas que, bueno, vamos a lo que vieron en la unidad número 4 y lo que vamos a desarrollar ahora en la clase de hoy. Así que los temas de la primera evaluación son esos. Y lo que no entra de derivadas, que ya lo dije y lo vuelvo a repetir, aproximación lineal y el tema de diferencial. Eso se saca, como también las funciones hiperbólicas. Esos son los temas que se eliminaron, digamos, de la unidad de estas unidades. Y de teoremas, ya empiezo a hablar de teoremas. Cuando empezaron a ver el tema de las tareas, lo primero que hace Wiliner es definir extremos absolutos y extremos relativos. En realidad, mucha importancia no tiene esa parte todavía, porque uno define eso para poder demostrar los teoremas, y digamos que las demostraciones se las estamos mostrando, o sea, se define eso para que ustedes puedan entender las demostraciones de los teoremas, y demostraciones de teoremas no se van a tomar en la evaluación. Después está el teorema de Fermat, que es importante cuando generalmente doy la materia, cuando doy la materia en forma presencial, yo también lo demuestro, porque es un teorema. En su demostración se retoman conceptos básicos de derivadas, que es rica la demostración de Fermat, y también es un insumo para poder demostrar una parte del teorema de Rolle. Pero fundamentalmente acá nos vamos a concentrar en dos teoremas, que son Rolle y Lagrange, que hay 3 ejemplos de Rolle y 2 de Lagrange en las tareas, y alguno más que vamos a desarrollar ahora en un ratito, que Mónica les va a hacer. Así que en cuanto a contenido, eso. ¿Alguna pregunta de los contenidos? Alguien que quería preguntar algo de la evaluación, no sé si era de los contenidos o de la modalidad de la evaluación. Por ahora, de los contenidos. ¿Qué me tienen que preguntar de los contenidos? Micrófono activado, porque recuerden que no tengo el chat a la vista. Profe, entonces, sí. De los teoremas es solo sería hasta la tarea 2. ¿Cómo hasta la tarea 2? Claro. De la tarea de la unidad 4, ¿me estás diciendo? Claro, sí. Sí, solamente Rolle y Lagrange, todo lo demás no va. ¿Está? Gracias. No. Solo Rolle y Lagrange, hasta ahí. ¿Sí? Bueno, avanzo. Bueno, el instrumento ya lo conocen, y para eso hicimos el de límites, un poco para que tengan el entrenamiento. Va a ser un cuestionario de opción múltiple que lo van a tener que hacer en miel. Acá hay algo que se cambió. Primero se quería hacer de manera sincrónica. El departamento eso no dejó que sea así, por eso se cambió. Va a ser de manera asincrónica la evaluación. Tienen tiempo el 1 de junio hasta el miércoles 3 de junio inclusive. Por eso el día lunes
a la mañana. Si alguno todavía quiere hacer alguna pregunta, va a poder, yo igualmente el lunes voy a avanzar con temas, ¿no? Pero si el lunes quieren hacer alguna pregunta, también van a poder hacer, porque la evaluación va a estar abierta en ese periodo. Eso sí, una vez que ustedes ingresen a la evaluación, recuerden que empieza a correr el reloj, tienen 2 horas y media para responderla. Y acá voy a decir algo muy importante. Escuchen todos y abran las orejas. Cuando ustedes responden a los ejercicios, seguramente van a tener un papel borrador al lado donde van a tener que ir haciendo los ejercicios, salvo el que juegue a la Lotería Nacional, ¿no? Bueno, que espero que no sean muchos. Miren que después en la instancia presencial voy a pedir el desarrollo de esos ejercicios. El día de la evaluación, si lo hacen en borrador, lo hacen desprolijo, bueno, después tómense su tiempito, los pasan prolijos, hacen los ejercicios, porque esa producción la voy a pedir, el desarrollo de los ejercicios. ¿Estamos? ¿Cómo llegaron a esa respuesta? Entonces, en el momento de la evaluación seguramente trabajarán con un borrador al lado, hagan una captura de pantalla de los ejercicios, eso es importante que ustedes lo hagan. ¿Estamos? Y después el desarrollo de cómo llegaron a esa respuesta, ¿sí? A lo mejor no de todos, pero pido al azar, tienen que hacerlo. ¿Se entendió eso? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, muy bien. El sistema les va a devolver la condición de aprobado insuficiente y acá quiero remarcar, todas las personas que hicieron la evaluación de límites y que fui nombrando, pero que no entregan producciones, para mí es la nada misma, ¿Está? Porque ahí sí están jugando la lotería y la invocaron y la invocaron. Y a mí no me interesa eso, ni a mí ni a nadie. Así que guarda, Tiene que haber producciones de ustedes. ¿Estamos? Bueno. Y ahí dice Profe, cuál la instancia de recuperación, que va a ser un cuestionario similar, que quedará abierto, y ahí dice desde dónde hasta dónde. Eso sería la recuperación de esta instancia. ¿Sí? profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí. No sé quién habla. Entonces, familia, ¿Quién? familia. Familia, dale. Sí. Entonces el lunes podemos entrar a la tarde también, tipo Sí, tarde-noche sí. o... La evaluación va a estar abierta el lunes, desde el 1 de junio hasta el miércoles 3, ¿sí? No dice en qué horario, no sé hasta qué hora va a estar abierta, pero yo les voy a pedir, como la vez pasada, que la hagan en el día lunes la evaluación. Voy a tratar de que la hagan, la completen en el día lunes la evaluación, no que se extiendan, ¿sí? Tratemos, nosotros que somos de los lunes, de hacerla en el día lunes, pero en cualquier momento del día, sí. ¿Está? Y traten de hacerla Sí, el profe. lunes, ¿sí? Va a estar abierta hasta el Sí, miércoles, gracias. pero nosotros que somos del lunes vamos a tratar de replicar lo que hicimos en límite. En cualquier momento del día lunes, hasta las primeras horas de la madrugada del lunes, si quieren trabajar tranquilos, pero traten el día lunes de completar la evaluación. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra consulta? Antes Gómez me dijo que me quería hacer una pregunta de la evaluación. ¿Qué me tenés que preguntar, salvo que ya haya contestado a tu inquietud con todo lo que hablé? Gómez, Malena. Ya contestaste, profe. Gracias. ¿Sí? ¿Te Sí, quedó sí. claro? Bueno, Sí, muy gracias. bien. Bueno, avanzamos entonces con los teoremas, ¿sí?
Esperen por acá. Volvemos. Bueno, bien. Vamos al teorema de Rolle. Yo ahora voy a compartir un pizarroncito. Primero voy a escribir un rato y después la voy a dejar a Mónica que haga el ejercicio que tiene armado del teorema de Rolle. A ver, esperen. Compartir. Escritorio. Pero, che. Ahí está. Bueno, ¿ven el pizarrón? Sí, Bueno, muy bien. Bueno, el primero de los teoremas, el teorema de Rolle. El teorema de Rolle tiene 3 hipótesis. ¿Sí? La primera es que la función tiene que ser continua en el intervalo cerrado AB. La segunda hipótesis es que la función tiene que ser derivable en el intervalo abierto AB. Es decir, en los extremos no me interesa que sea derivable. Y la tercera de las hipótesis es que f de A tiene que coincidir con f de B. ¿Qué significan las hipótesis? Las hipótesis son las condiciones que yo establezco para que se cumpla la tesis. Si estas hipótesis se cumplen, tenemos garantizada la tesis del teorema de Rolle. ¿Qué me dice la tesis del teorema de Rolle? Que va a existir un C que pertenece al intervalo abierto AB tal que la derivada en ese punto C vale 0. Si las hipótesis se cumplen, está garantizada la tesis. ¿Qué significa? Que al menos tiene que existir un C donde pase eso. La tesis me está diciendo que existe al menos un C. ¿Puede ser más de uno? Sí, puede ser más de uno. Vamos a hacer algunos dibujitos y vamos a ver si esos dibujitos que yo hago cumplen o no las hipótesis de el teorema. Perdón. A ver, vamos a hacer. Bueno, ahí hice 3 ejes cartesianos, ¿sí? Y en los 3 voy a marcar el intervalo AB donde voy a trabajar. A, B. Acá lo voy a marcar acá. A, B. Como verán, el intervalo puede ser cualquiera. Yo acá determino cuál es el intervalo al que vamos a tener que mirar en los 3 dibujos, ¿sí? Bueno, acá
Profe, no la escucho. No, no estoy hablando, estoy dibujando ahora. ¿Se me cortó el audio? Hola. No, ahora sí se la escucha. Ah, No, sí, ahí sí no, la no escucho, estaba profe, hablando, pensé que estoy estaba dibujando. hablando. Estoy haciendo un dibujo. Lo único que me están apareciendo unos puntitos que no quiero que me aparezcan. Que ahora los voy a borrar. Bueno. A ver. Ahí estoy dibujando, ¿sí? Y yo quería hacer, esperen que voy a la recta de vuelta. Ahí, pero no sé si me va a dejar hacer en punteada la recta. Bueno, horrible. No es fácil esto. Bueno, vamos a volver. Me borra todo, qué bárbaro, che. Pero. A ver, me borró el eje, todo. El intervalo. Profe, ¿por qué ¿Qué? no toca el botón deshacer ahí arriba? Para no tener que dibujar de nuevo. Sí, deshacer lo anterior. Ah, no me avivé de eso, ¿ves? Gracias. Bueno, ahora ya está. ¿Y por qué estamos acá? Bueno. A ver. Ahí. Bueno. Yo acá quiero hacer una asíntota. Ahí. Bueno. Y de este lado. Ahí está. Bueno, no sé si ven, llegan a ver la primer función. La llamo h de x. ¿Ven ese dibujo que hice? Siempre la hipótesis más fácil para verificar es la última, ¿sí? Mirar si las imágenes son coincidentes en los extremos. F de A coincide con F de B en nuestro caso. ¿Son iguales? ¿Qué les parece? Sí, está. Si quiero ponerle un valor de acuerdo a las marquitas, podemos decir que es 2. ¿Sí? En ese caso. Sí. Bueno, después tenemos que estudiar la continuidad en el intervalo cerrado. Recuerden que cómo estudiábamos la continuidad en el intervalo cerrado. Si yo tengo un gráfico y tengo que justificar la continuidad en un intervalo cerrado, va a ser lo mismo que si quiero trabajar en forma analítica. Voy a elegir, esperen que voy a cambiar de color, voy a poner rojo. Voy a elegir un punto cualquiera interior al intervalo. Supónganse que a ese punto interior al intervalo lo llamo x sub 0. ¿Lo están viendo? ¿Y qué digo? Para todo x sub 0 que pertenece al intervalo abierto AB, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se cumple la definición de continuidad de acuerdo a lo que veo en la gráfica para cualquier x sub 0 perteneciente al intervalo abierto AB? En todo este trayecto, ¿tenemos algún agujero abierto, algún salto, algo raro? No. No. Entonces, eso significa que cumple la definición de continuidad. La tengo que escribir. ¿Qué es lo que se verifica? Se verifica que la imagen en ese punto coincide ¿con quién? Con el límite para x tendiendo a ese punto de f de x. Acá no tenemos fórmula.
Si tuviera una fórmula, significa que este límite se hace por sustitución directa y coincide con la imagen del punto. ¿Estamos? Si tuviese una fórmula, lo muestro con la fórmula. Eso es para todo punto interior al intervalo. ¿Y qué había que estudiar en los extremos? En A, ¿qué continuidad hay que estudiar? Límite por derecha. Límite por derecha, continuidad lateral. En A por derecha y en B por izquierda. ¿Estamos? Entonces, a eso que escribí en rojo le agrego esto que voy a poner acá. ¿Sí? Decimos que f de A es igual al límite para x tendiendo a A del lado derecho de f de x. ¿Lo estoy viendo en el gráfico? Bueno, yo antes la había llamado h de x. Esperen que le cambio a f de x a la primera, así no estoy cambiando lo que escribí. A la primera llamémosla f de x. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que es continua en A por derecha. Y después, en B, ¿qué vamos a escribir? F de B es igual al límite para X tendiendo a B del lado izquierdo de mi función. Con eso, con toda esta escritura, estamos mostrando la continuidad, lo único que desde un gráfico, porque no tenemos ley de formación, entonces no hay que hacer cuestiones analíticas, ¿sí? Bueno, la derivabilidad. ¿Cómo se ve la derivabilidad en un gráfico? A pesar de que me salió medio horrible, ¿no? Este gráfico, tendría que mejorarlo un poquitito, porque la derivabilidad es la curva no pierde la suavidad, ¿sí? ¿Qué significa que no pierde la suavidad? Que no tenemos ni puntos angulosos, como podría ser así, ni puntos así de cambios bruscos, ¿se acuerdan? Este sería un punto de cambio brusco, ¿sí? O así, este también es un punto de cambio brusco, ¿estamos? O así, este también es un punto de cambio brusco. La curva pierde la suavidad. Por lo que se ve acá en el gráfico, en ningún punto la curva pierde su suavidad. Si a mí me dan una función de manera gráfica, la única manera que tengo de justificar la derivabilidad es diciendo eso, que no existen ni puntos angulosos, ni puntos cuspidales, es decir, la curva no pierde la suavidad en todo el intervalo, porque no tengo manera analítica de demostrarlo, ¿sí? Después eso lo escribimos en símbolos, Para todo, escribimos para todo x sub 0 perteneciente al intervalo, existe f' en x sub 0. Y lo completo con palabras, ya que en ningún punto de esa gráfica la curva pierde su suavidad, no existen puntos de cambios bruscos, no existen puntos angulosos, lo escriben como quieran, pero está justificado porque estoy mirando una gráfica, no tengo cuestiones analíticas para hacer. Si tuviera que hacer cuestiones analíticas, ¿qué tendría que hacer? Calcular la derivada, la función derivada, y ver que esa función derivada existe para todo punto perteneciente al intervalo. Si hay algún sospechoso, por ejemplo, un punto que divide una rama que está ahí, bueno, habrá que hacer derivadas laterales y demostrar que es derivable en ese punto. Y si no, con sacar el dominio de la función derivada dentro del intervalo, y que ese dominio, en todo ese dominio exista esa derivada, es suficiente. Después Mónica les va a hacer un ejemplo, aparte de todos los que ya vieron en el video tutorial.
¿Estamos? Bueno, Profe, sí. o sea que cuando tengo solamente la gráfica, esta justificación vale, no hace falta Y otro sí, tipo de justificación. sí, no puedo hacer otra justificación. Ok. ¿Estamos? Bueno, entonces, en esta gráfica vemos que se cumplen las tres hipótesis. Eso significa que va a tener que existir un C donde la derivada se hace 0. Geométricamente hablando, ¿qué significa que la derivada sea 0? ¿Qué tipo de recta tangente va a existir en C? Horizontal. Horizontal. Horizontal, ¿está? Bueno, en nuestro dibujo, ¿cuántos C observan ustedes en nuestro dibujo? 2. Dos. 2. Esto que estoy marcando acá y esto que estoy marcando acá, ¿es el C? ¿O el C está acá abajo? Está en el eje X. O sea, el C, recuerden que es una X, ¿está? Es una X a la cual nosotros llamamos C. ¿Estamos? Esto sería la imagen de ese C, ¿sí? Entonces, tenemos por acá esto que sería C sub 1 y esto que sería C sub 2. ¿Estamos? C es una X, donde esto que tengo acá es la imagen de ese C. ¿Y qué voy a tener allí? Una tangente de tipo horizontal. ¿Estamos? El teorema nos garantiza 1. ¿Puede haber más de 1? Sí, puede haber más de 1. Voy a hacer un segundo dibujo. Acá, en el segundo eje cartesiano que dibujé. Bueno, tengo ese dibujo. ¿Sí? ¿Se cumplen las hipótesis del teorema? No, No. ¿Cuál No es es la continua. hipótesis que no se cumple? ya la primera no se ¿FDA cumple. coincide con FDB? Empiezo siempre por la última yo. Sí, coincide. Sí, coinciden. FDA es igual a FDB. ¿Es continua en el intervalo cerrado AB? No. 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 Bueno, la vamos a llamar, a esa sí la voy a llamar h de x. Y vamos a explicar por qué no es continua. No es continua, hay que escribirlo. ¿Por qué no es continua? Tiene un salto finito. Bueno, pero hay Porque que el límite, escribirlo. ¿Qué cuando... es lo que no coincide? ¿Cómo era? Esto que estoy marcando acá, El límite de X tendiendo a B es distinto a la imagen de B. exactamente, h de b, ¿sí? Le voy a dar un valor, supónganse en 2. Y a este valor de acá, le voy a asignar 4. ¿Sí? Entonces, tengo que escribir que h de b es distinto al límite cuando x tiende a b por izquierda de h de x. H de b es 2. Y ese límite me está dando ¿cuánto? 4. ¿Estamos? Sí. Si no me dan un valor numérico, le pongo yo una letra. Acá lo llamo, qué sé yo, J,
M y J es distinto de M, si no me dan un valor numérico. ¿Estamos? ¿Sí? Fíjense, la hipótesis no se cumple. Ya hay una hipótesis que no se cumple. ¿Ven algún C de tangente horizontal ahí? Si la hipótesis no se cumple, no tenemos garantizado el C. ¿Ven que ahí no existe ningún C de tangente horizontal en ese trayecto? No hay extremos relativos. Sí, bueno. Ojo con eso, porque puede haber extremos relativos de derivada no existente. No me gusta esa respuesta, ¿eh? Ojo. No hay punto de tangente horizontal. Ojo con esa respuesta, ¿eh? Y ya te voy a pasar una paginita nueva y voy a hacer un dibujo, a ver si podemos hacer un dibujo mejor. Un poco respondiendo a lo de recién. Bueno. A ver, acá tengo mi A y mi B. ¿Estamos? Bueno, voy a dibujar esto. Esto es F de A. Esto es F de B. Como verán, estoy haciendo coincidir F de A con F de B. Y hago este dibujo. ¿Se ve el dibujo? Sí. Bueno, ¿cuál es la hipótesis que no se cumple? La de derivabilidad. La de derivabilidad. Y de acuerdo a lo que recién respondió alguien, dijo, no es derivable. Si no es derivable, no tengo garantizado el C. Acá, ¿tengo algún punto de tangente horizontal? ¿Puedo en algún punto trazar la tangente horizontal? Lo que me garantiza la tesis. ¿Hay algún punto donde la derivada se haga cero? Yo en este punto no puedo trazar tangente horizontal. Por eso alguien respondió, no hay extremo relativo. Esa respuesta está mal, porque acá tengo un extremo relativo. Y sin embargo, no es un punto de tangente horizontal. Ojo. Claro. Porque solamente el que respondió así estaba pensando en extremos relativos redondeaditos, digamos. De este estilo. O de este estilo. Redondeados, con tangente horizontal. Pero no es eso lo que me está diciendo el teorema. No me habla de... ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, la hipótesis no se cumple, no tengo... ¿Podría existir el C? Sí, podría existir, pero no está garantizado. Las hipótesis me garantizan la existencia. ¿Puede existir? Sí, puede existir. De hecho, si yo les hago un dibujo así, miren. Tenemos ahí a A y a B. ¿Está? Voy a replicar algo parecido a lo recién. Tengo F de A, F de B, ¿sí? Y supónganse que la gráfica es así. Ahí. No se cumple como antes la derivabilidad. ¿Está?
la derivabilidad no se cumple. Quiere decir que no tengo garantizado el C. En este caso, ¿existe un C? Sí, existe, pero no está garantizado. El C lo tengo acá. ¿Lo ven? Bueno, algo acá. Estaría por acá, más o menos. ¿Sí? ¿Ven? O sea, cuando la derivabilidad o alguna de las hipótesis no se cumplen, no tengo garantizado el C. ¿Sí? Como pasa en este dibujo, que el C no existe. ¿Puede existir? Sí, puede existir, pero no está garantizado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende, no? Lo que digo. El cumplimiento de las hipótesis es garantía de que el C debe existir. Si alguna de las hipótesis no se cumple, no lo tengo garantizado. Que puede existir, pero no está garantizado. Como pasa acá. No se cumple la derivabilidad, no existe el C. Acá, no se cumple la derivabilidad, existe de casualidad, si ustedes quieren un C. ¿Estamos? Pero no está garantizada la existencia. ¿Se entiende esto, chicos? Y geométricamente lo que significa es que en el intervalo tengo algún punto donde puedo trazar tangente horizontal. Eso es geométricamente hablando lo que me está diciendo el teorema de Rolle. ¿Sí? ¿Están allí todavía? Profe, Sí, escucho. ¿le hago una consulta? Sí. A mí se me genera una duda cuando analizan un punto en el intervalo, dentro del intervalo. ¿Eso se hace simbólicamente o no sé? Cuando trabajás en forma analítica, decís vos. Claro, en cualquier ejercicio siempre se analiza un punto dentro del intervalo después de analizar el Claro, vos intervalo. para estudiar la continuidad seguramente te estás refiriendo. Sí. Sí, y sí, porque vos de alguna manera tenés que demostrar la continuidad en forma analítica y vos ahí lo que tenés que demostrar, ahora mira, seguramente Mónica en el ejercicio que va a hacer, por ahí te lo muestra, pero a ver, voy a agregar una página. Suponete que vos tenés esta función. Voy a cambiar el color porque el amarillo por ahí no se ve bien. Supongamos que tenés esta función. Eso se explica en los videos incluso. Cuando yo hago Lagrange, digo que se puede justificar de dos maneras. Si yo tengo esa función y te digo trabajar en el intervalo -2, 6. Quiero ver si se cumplen o no las hipótesis de Rolle, qué sé yo. Por ahí no, porque justo inventé algo y f en -2 no coincide con f de c. Pero vamos a la continuidad y la derivabilidad. ¿Sí? Este ejemplo es una función polinómica. Yo la continuidad la puedo justificar diciendo que por tratarse de una función polinómica es continua en toda la recta real y por lo tanto es continua en el intervalo. Y ahí no necesito, como vos decís, tomar un punto genérico que pertenezca al intervalo y hacer la demostración analítica, porque lo estoy explicando con palabras, porque es una función conocida, porque es una función polinómica y las funciones polinómicas son continuas en toda la recta real. Vos podés usar para justificar la continuidad lo que llamamos comúnmente álgebra de funciones continuas. Si yo en vez de esa función te digo esta, por ejemplo, g de x igual e a la x más 5x.
ya no es tan directa como la de arriba, porque vos acá no tenés una función polinómica, ¿sí? Suponete que yo quiero trabajar en el mismo intervalo de arriba. Por más que la hipótesis no se cumple que f de A es igual a f de B, me interesaría justificar la continuidad. No sé si soy clara con lo que estoy diciendo, ¿sí? Porque esa hipótesis no se cumple, la de f de A igual a f de B, chao, no se cumple esa hipótesis, no se cumplen las hipótesis de Rolle. Pero si tuviese que justificar la continuidad acá, también puedo usar álgebra de funciones continuas, pero tengo que explicarlo en detalle. ¿Qué tengo que decir? E a la X es continua en su dominio. ¿Cuál es el dominio de E a la X? Todos los reales. 5X es continua en todo su dominio. ¿Quién es su dominio? Todos los reales. Estoy sumando dos funciones continuas. Esta función va a ser continua en toda la recta real. Si es continua en toda la recta real, va a ser continua en el intervalo. Estoy usando palabras para justificar la continuidad. ¿Estamos? Pero así, detalladas, si usan la palabra. Y si no, se usa la simbología. La simbología es tomar cualquier X sub 0, A, llámenlo como lo quieran al punto, X sub 0 perteneciente al intervalo abierto, porque en los extremos tengo que estudiar la continuidad lateral. ¿Y qué tengo que decir? Que G de X sub 0 coincide con el límite para X tendiendo a X sub 0 de G de X. Y lo muestro. ¿Qué muestro? Que en cualquier punto puedo calcular un límite por sustitución directa. Eso es lo que estoy mostrando acá. Que no va a ser un límite indeterminado nunca para cualquier punto perteneciente a ese intervalo. ¿Estamos? Lo estoy mostrando en forma simbólica, lo que antes te expliqué con palabras. Estás diciendo que este límite para cualquier punto interior al intervalo es un límite que se calcula por sustitución directa. ¿Sí? Y después en los extremos, bueno, hay que estudiar la continuidad lateral como vimos antes. Entonces, tienen dos maneras de justificar. O usar las palabras bien usadas o usar la simbología. ¿Sí? ¿Está? Si uso la simbología, hay que completar, ¿no? Después hay que estudiar en -2 y en 6 la continuidad lateral, que acá no lo hice. ¿Sí? Y algo parecido pasa con la derivabilidad. Busco la función derivada. ¿Y qué hago para justificar la derivabilidad? El dominio de F son todos los reales. El dominio de F' también son todos los reales. ¿Qué significa? Que yo voy a poder calcular la derivada para cualquier X que pertenezca a este dominio. Entonces, la derivada existe para todo real, también va a existir para cualquier punto del intervalo. ¿Lo puedo explicar con palabras? Sí. ¿Estamos? Pero para eso hay que buscar la función derivada, escribir los dominios y completar con palabras la justificación. Y acá abajo algo parecido. Si tengo que buscar la función derivada, ¿qué me da la función derivada? E a la X más 5. El dominio de G son todos los reales. Y el dominio de G' también son todos los reales. Quiere decir que la derivada existe para todo real, entonces va a existir para cualquier punto de ese intervalo. Lo completo, o con palabras, o también si quiero, digo, existe G' de X sub 0 para todo
X perteneciente a los reales. Puede usar también lenguaje simbólico, pero busqué la función derivada, escribí su dominio, ¿sí? Entonces, profe, si yo no me doy cuenta de analizarlo así con palabras y busco cada uno de los puntos, tengo que incluir también esta forma genérica. Claro, sí, sí. Sí, la demostración es genérica, no es con un ejemplo. Voy a tener también que analizar en cada punto en específico, -2, 6, por derecha y por izquierda, cada uno le corresponde. Para y la después continuidad, el para genérico. la continuidad, no Claro, para la claro. derivabilidad. ¿Está? Sí, sí. Pero Gracias, para la profe. continuidad, acá tendrías que escribir, ¿sí? Que f en -2 coincide con el límite para x tendiendo a -2, ¿de qué lado? Del lado derecho de f de x. Y lo mismo en 6, pero hay que estudiar las tres cosas para la continuidad. Para x tendiendo a 6 del lado izquierdo de f de x. O sea, si analizo en forma analítica, tienen que estar las tres cosas. El punto genérico perteneciente al interior del intervalo y en los extremos la continuidad lateral. En cambio, en la derivada, solo los puntos interiores. No se analiza nada en los extremos, porque es derivabilidad en el abierto, ¿sí? Profe, Sí. hay uno de los ejercicios de la práctica que era una función por partes. Yo ahí en el intervalo, o sea, ponele, el intervalo era de -2 a 3 y en 0 la función en tramos se dividía. En ese punto también voy a tener que ver si es continua, o sea, te lo tendría que mostrar. Claro, y sí, porque ahí Porque es en justamente tramos. eso tenía que ver con el concepto de continuidad, dónde fallaba la continuidad, Claro. que es en el punto que divide la rama, es un punto particular donde vas a tener que estudiar la continuidad. Está bien. ¿Está? Igual ahora Mónica les va a hacer un ejemplo y creo que el que les va a hacer es de una función por partes de rol, ¿no, Mónica? ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. Estoy A movilizada, ver, pero estoy espera acá. que yo tengo que dejar ¿Se de escucha? compartir, ¿eh? Dejo de compartir. Dejé de compartir. ¿Querés ver, Mónica, si podés hacer ese de rol que tenías armado? A veces se le corta la señal a la profe. Ok. Yo dejé de No sé si me compartir. escuchan, si me ven, porque estoy en otro lugar. Te perdemos. Ahí estás apareciendo. A ver. Yo corto mi cámara para que No. se vea Yo no mejor. escucho nada. ¿No escuchás? Tampoco te estamos escuchando a vos. A ver, yo escucho medio, veo más o menos. ¿A mí me escuchan? Se te corta un poquito. Sí, porque me tuve que ir, estoy en el auto ahora, que es donde tengo mejor señal. Te tuviste que ir. Me Bueno. tuve que venir al auto. No, y esto es clase móvil. Es móvil, es Bien móvil. móvil. Bueno, a ver. A ver. A ver si podemos compartir ese PowerPoint. A ver si puedo compartir algo. Pero el tema es si no me escuchan, es un problema. Se te escucha muy cortado, ¿eh? Muy cortado. Uy, qué problema. Qué problema. A ver. Si no,
Si no, por ahí compartí el PowerPoint y yo te voy asistiendo. A ver, ¿se escucha mejor ahí? A ver, chicos. Un poco. No, se escucha poco. Parecería que se te corta menos. Sí, ahora Qué lástima. Todavía mejor no igual. vemos el PowerPoint igual, ¿eh? ¿No lo ven? No, no. Apa. Problema, porque yo lo estoy teniendo en pantalla ahora. ¿Pero lo estás Llega compartiendo? tarde la imagen, entonces. ¿Lo estás ¿Lo pusiste en compartir? ¿Ustedes lo ven, chicos? Sí, Yo no lo veo. compartí la pantalla. No, no se ve, profe. No, no se ve. profe. No, no se compartí ve. la pantalla, por eso. Bueno, pero A ver, la suspendemos pantalla y busca. Finalicemos. A ver. Vamos a por otra vez, volvemos. Qué lástima. No era tan así. A ver, ¿dónde estás? ¿Qué pasó ahora? Ahí volví. Dejemos de presentar, a ver qué pasa. A ver. A ver ahora otra vez. Intento otra vez. Dale, dale. ¿Tampoco se me escucha? Ahí se te escucha un poco más claro. Porque debía aclarar algo de eso de dominio, del dominio de la función, pero si no se me escucha va a ser más confuso. No, no, se te escucha, se te escucha. Porque ahí se te ve a vos. Muchas veces dicen. Se te ve a vos Si adentro querés del auto. comparto la cámara y puedo hacer. Sí. Está bien. No, porque a lo mejor me escuchan si desactivo la cámara. A ver si me escuchan mejor desactivando la cámara. Por ahí desactivando la cámara se escucha mejor. Y puede Llega ser, mejor sí. la... Pero lo importante es que compartas el PowerPoint. Bueno, aclaro una cosita antes. Dale. Muchas veces dicen que el dominio, si el dominio de la función es todos los reales, entonces la función es continua. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque en el interior del tramo, porque a mí me agarró un ataque cuando vi el apunte de Tiara de otra universidad, porque la profe les manda un apunte y dice que si el dominio es, les tienen que dar continuidad. Y no es así, las funciones por tramos presentan tranquilamente una discontinuidad, como recién cuando pregunté, dieron el ejemplo, y puede presentar una discontinuidad teniendo dominio de todos los reales. Era eso lo que quería acotar. Está bien, esperá que lo aclaro un poquito porque se te cortó en alguna parte como para que quede claro bien el concepto. La profe dice que hay veces, hay una frase muy, que uno escucha con mucha frecuencia, es que si el dominio de una función son todos los reales, entonces la función es continua. Eso no es cierto. Una función puede tener como dominio todos sus reales y ser discontinua en algún punto, especialmente aquellas que son por tramos. Un poco hace a la pregunta que me hace alguien allí. Una función puede ser continua y en los puntos que divide la rama presentar discontinuidades de salto finito, de salto infinito, de agujero abierto. Estamos, ojo con eso, porque no es cierta esa definición que si la función es continua en su dominio, entonces la función, si una función tiene como dominio todos los reales, entonces es continua. Eso no es cierto. Creo que vimos un montón de ejemplos, pero eso es lo que la profesora quiso aclarar. ¿Está? Sí, sí, profe. ¿Sí? Mónica, te perdimos, creo. A ver, intento otra vez. A ver qué. Intento compartir.
tampoco se comparte. No, no se te ve, ¿eh? No se ve el power. Bueno, conste que hoy no funciona. Hoy funcionó. Nos Yo está doy funcionando, fe que funcionó. somos testigos que funcionaba. Es llegar la imagen. Profe, a mí Lo me estoy viendo. llega la notificación que comparte Hoy pantalla, pero me funcionaba parece que es bien, por falta de ahora no internet. funciona más. ¿Cómo te llega qué? Me llega la notificación que comparte la pantalla la profe, pero me parece que es por falta de internet que no aparece. Claro, es lo que hoy nos pasaba, viste que a mí hoy me aparecía ese cartel, se ve que al estar grabando no me está apareciendo ese cartel, me aparecía un cartel que decía que estaba compartiendo la pantalla, pero que no lo podía ver porque la señal era baja. A mí ahora no me está apareciendo ese cartel, pero hoy cuando lo probamos me aparecía ese cartel, viste, es por un tema de señal el que no podés compartirlo. Uy, sonamos. Y eso que me vine acá al auto, todo porque tenía mejor señal. Y no lo subiste el PowerPoint archivo, ¿no? No. Antes, como para que lo pueda abrir yo. No lo subí a ningún No lo lado, llegaste no a lo subir tengo. como para yo compartirlo y que hables vos. No, le puedo dictar el ejercicio para que lo piensen mientras. Bueno, a ver, espera, que yo lo voy, vos vas dictando y yo lo voy escribiendo en el pizarrón. Vamos a hacer así. Déjame Dale. compartir Sos mi mano vos. Vos sos mi agarro mano. yo el control. Voy a compartir el pizarrón de vuelta. Uy, qué temblor me agarra, porque... Esperen, porque esto así no va. Ah, porque compartí yo. Claro. ¿No puedo? Ahora salgo yo entonces. Claro, sí, Qué deja vos, lío que porque es si esto, no por favor. está... ¿Saliste? A ver, salgo. Ya salgo. Claro, porque si no vamos a hacer lío. Claro. ¿Pudiste salir ya? Ya tendría que haber A ver. salido, ¿sí? ¿No salí? Bueno, déjame ver. Yo ahora te estoy viendo a vos. Veo tu pantalla Sí, ahí, oscura. ahora sí, ya no tiembla más. ¿Lo ven ¿Lo ven, chicos? Sí, profe, se ve. pizarroncito. Bueno, a ver, cantame el ejercicio, Mónica. Calcular el valor de B para que la función igual x cubo menos 4x más 3. X cubo menos 4x. ¿Cómo es? 3. X menos 3. No, más X 3, cubo bueno, más 3. más 3. Sí. X cubo menos 4x más 3. Sí. Cumpla las hipótesis de Rolle en el intervalo 0b. Ahí está. Bueno. Okay. Bueno, a ver. ¿Qué empezarían por hacer? Dale, Lo que haría si querés es hablar vos, hablales vos, Dale, Mónica. yo hablo. Dale. Si me escuchan, hablo yo, sí. Dale. Ok. ¿Por dónde empiezan? Vamos. Acepto Por analizar la propuestas. continuidad.
Ok, la continuidad. ¿Qué justificarían? ¿Qué escribirían si les tocara hacerlo? Profe, yo buscaría que la imagen de B sea igual a 3. Bueno, espera que yo La anoto imagen los de dos B casos. sea igual a 3. ¿Por qué? Porque ¿Por tiene que qué ser buscarías la imagen de B igual a 3? Porque X en 0 es 3. Porque X en 0 es 3. Porque F de 0, la imagen de 0 es 3. Bien, esa es una de las condiciones que tiene que cumplir. Acuérdense que cuando uno busca constantes, uno le impone la condición. Entonces, uno impone que F de A sea igual a F de B. En este caso, que F de 0 sea igual a F de B. ¿Se entiende que ahora lo ponemos de prepo? Debe ser igual para que cumpla con rol. ¿Sí? Sí. Lo que estoy escribiendo se ve. Esto Las dos es. cosas que dijeron están bien, ¿sí? Alguien dijo empezaría estudiando la continuidad y alguien dijo empezaría estudiando que F en 0 tiene que coincidir Claro. con F en B. Bueno. O sea, de esta ecuación saldría ¿qué cosa? Entonces, B. ¿qué sacarían? El valor de B. Bueno, ¿y qué podemos hacer en esta ecuación? Se van los 3, porque están los dos sumándose en distintos. Bueno. Y ahí es despejar la B. Que saca factor común de B. Intentemos. No es una ecuación que se haga por despeje, se tiene que hacer por factoreo. Van a quedar ¿Estamos? dos valores de B, Se puede hacer Ruffini, profesor. o 3. ¿Cuántos valores de B te van a quedar? Ahí no 3. queda B igual 0 y después te queda. Como mucho 3. 3, Bueno, y 0, 2 y menos 2. Exactamente. ¿Sí? 3 Un B. valores de B. Un B 0 y el otro Sí. más menos 2. 2 y menos 2. Exacto. ¿Hasta ahí va bien? Esperen que Sí. voy a. Hasta ahí vamos bien. Bueno, El tema es, ¿alcanza con que F de A sea igual a F de B? O sea, bárbaro. Van a decir recuadro, yo me imagino. Me pongo feliz, empiezo a brindar, recuadro y paso al ejercicio siguiente. Sí. Sí. O sea, tengo 3 valores posibles, que no es, eso no es pecado, tranquilamente podría ser, y me voy contenta. No tenés que B no fijarte tiene si que ser los 3 No, valores. no alcanza. no B no alcanza, es. dice alguien. Escuché varios, me encanta que participan. No hay que B probar si alcanza. esos B cumplen. Quizás hay alguno que haya que descartar. B no tiene Yo que ser más tomaría verdadero. el valor B igual a 2 porque el intervalo es de 0 a B. Entonces B Ah, tiene que ser mayor que 0. muy bien. Exacto, o sea, hay que pensar también, no es solamente hago cuentas y cuando llego a un resultado, ojo que todas las soluciones que uno saca de una cuadrática, de una cúbica o de lo que fuera, no siempre son solución a mi problema, o sea, son soluciones matemáticas de la ecuación B cubo menos 4B, pero no siempre me sirven a mi ejercicio. Las 3 están bien, son soluciones matemáticas, pero cuando yo voy a mi problema, que cumpla con rol, ¿cómo puede ser el intervalo de 0 a 0, por ejemplo? De 0 a 0, ¿qué intervalo tengo? O sea, B igual 0, descartado, porque no tendría intervalo, ¿se entiende? Lo mismo con menos 2. Yo no puedo poner un intervalo de 0 hacia menos 2. Uno no lee, no somos, no sé, salvo, no quiero perjudicar a ningún alumno, pero salvo que haya algún hebreo que lea, no sé, que lean al revés,
nosotros leemos de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. Así que el intervalo tiene que ser, como dijo alguien por ahí, pero en adelante. O sea, que aún sirve. Sería 2. Estoy diciendo, por ahí no se escuchó bien, ¿se entiende? Te repito yo, vos la única, ¿entienden? Porque yo igualmente fui escribiendo lo que vos decís. ¿Se entiende por qué hay que descartar, no? Sí, sí. Sí, profe. Sí, se entiende. No tiene sentido, lo que dice la profesora, salvo que alguien lea al revés Eso es de muy como importante leemos cuando nosotros. estudian ¿Está? algo, analicen las soluciones. ¿Sí? ¿Se entiende que la única solución posible es B igual a 2? Profe, ¿Sí? y en el caso que hayan dos posibilidades de B, digamos 2 y 4, o 2 y 3. Bueno, ahí no sé si Mónica respondés Y vos o yo. habría que ver si las dos son, o sea, en el caso de que tengas dos intervalos, habría que ver si realmente en esos dos intervalos se cumple la continuidad y se cumple la derivabilidad. Está en vos decir que cualquiera de los... Es rarísimo que te pase eso, pero te podés quedar con el intervalo mayor si es por eso. O sea, no, si se cumplen ambos, no va a haber problemas. Bueno. O sea, si B te hubiese dado 2 y 6, te conviene tomar el intervalo 0,6 y no el 0,2, porque el 0,2 se supone que esté incluido en el 0,6. Eso es lo que te quiso decir la profesora. Claro. ¿Entendiste la pregunta? Sí, sí, profe, gracias. ¿Está? Si te hubiesen dado dos valores de B, me quedo con el intervalo mayor, digamos, porque uno queda incluido adentro de otro. Más que se trata de una función de qué tipo, chicos. ¿Qué tipo de función es esta? Polinómica. Es polinómica. Una función polinómica es continua en toda la recta real y derivable en toda la recta real. Con lo cual las otras dos hipótesis se van a cumplir cualquiera sea el intervalo. ¿Estamos? Acá la única trampa era que solamente el valor de B es 2 y justificar porque los otros dos no. Después la continuidad y la derivabilidad en este ejercicio la pueden demostrar usando palabras. Se trata de una función polinómica es continua en toda la recta real, por lo tanto va a ser continua en ese intervalo. Y también va a ser derivable. ¿Por qué? Porque la derivada de esa función también es una función polinómica. ¿Cuál es la derivada de esa función? Eso. ¿Está? Entonces, si es una función también polinómica, no tengo tramos, no tengo nada raro, la derivada va a existir para todos los reales, va a existir para cualquier punto del intervalo abierto 0,2. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Mónica, ¿vos tenías algo más? ¿Otro ejercicio? Sí, no sé, iba a preguntar. ¿Hay alguien que quería preguntar algo? No, ya ¿Alguien quería preguntar algo? ¿Alguna pregunta más, chicos? No. Bueno, tenías ¿Cómo armado... busco el valor de C ahora? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Buscar el valor de C que lo cumpla. Ya que estamos, lo terminamos. Sí. Alguien Sí, dijo dale. una pregunta, profe. No sé quién habló. Sí, Sí, yo, familia. Decime. Con respecto cuando hacemos la derivada de la función y nos da un polinomio, entonces nosotros escribimos que es derivable por ser un polinomio, ¿o entendí mal? Sí, sí, se puede, perfectamente. Está en esta, si vos escribís,
te lo voy a escribir acá como para que te quede bien claro. Lo que yo digo con palabras, lo voy a escribir para que les quede claro. Digo, f de x es una función polinómica. Por lo tanto, es continua para todos los reales. Entonces, es continua en el intervalo que a mí me interesa en este caso, que es 0,2. Lo que dije con palabras te lo escribí. Ahora, f' de x es una función polinómica también. ¿Está? Por lo tanto, es derivable para todo x perteneciente a los reales. Entonces, existe f' en x sub 0. Bueno, a ver, para todo x sub 0 perteneciente al intervalo abierto 0,2, existe su derivada. Lo digo con palabras, lo escribo con símbolos, pero es válido, ¿sí? Porque acá no tenés ni una función partida, son polinomios, y en los polinomios se admite esa justificación. No solo en los polinomios, sino en el ejemplo anterior que di una suma de dos funciones continuas y su derivada también. ¿Sí? Mónica decía encontrar el C. Y sí, ya que estamos, para que encuentren, les queda esa ecuación para ver cómo encuentran ahora, porque todo esto fue las hipótesis nada más. Claro. Todo esto es analizar las hipótesis. Ahora falta buscar el valor de C. Bueno, voy a la siguiente página y voy a volver a copiar la derivada. (3x² menos 4 era, ¿no? Sí. Sí. Sí, 3x. 3x² menos 4. Bueno. Entonces, ¿cómo calculamos C? A ver. ¿Lo igualamos a 0? ¿A la derivada le igualamos a 0? Bueno, entonces, ¿qué decimos? Primero decimos f' a ese x lo llamo C. Y lo igualamos a 0. Entonces, ¿qué quedaría? 3c cuadrado menos 4. C cuadrado menos 4 igual a 0. Bueno, ¿está bien esto que estoy escribiendo? ¿Eso está bien? Sí. Bueno, Sí, y profe. ahora... ¿Qué hice? ¿Es correcto o no es correcto lo que hice? Sí, Sí, si está bien. quieren acá pueden racionalizar, ¿no? La teoría de la relatividad. Sí. ¿No? 2 raíz de 3 sobre 3, ¿no? Este número es equivalente a este número, racionalizando. Bueno. Y si quieren, busquen el valor aproximado con la calculadora, ¿no? Ahora, O sea ¿cuántos que valores de C tengo? Puntos. 2. Hay dos valores. 2. Uno positivo y uno negativo.
Bueno. ¿Sirven los dos? Algo que No, en el video... No, solo el, negativo no sirve. solo el positivo. Porque no hay que preguntarse que sé a dónde tiene que pertenecer. Dentro de mi intervalo. 0,2. 0, 2. No se tienen que olvidar de eso. ¿Estamos? Y entonces este se descarta. ¿Está? Y el único valor sería este. Es más o menos 1,15, profe. Más o menos 1,15. Bueno. ¿Me dejás que lo muestre en GeoGebra, Mónica? Para que ¿Cómo? termine. Está bien así. ¿Eh? Está bien, es ese, sí. Bueno, si quisiera mostrar en GeoGebra, ¿qué harían para mostrarme en GeoGebra esto? ¿Qué harían? Graficaría la función, la primera que me dan, y vería si en el punto 1,15 hay una tangente horizontal. Exactamente, ¿sí? Y si quiero solamente graficar la función en el intervalo, acuérdense que lo tienen que hacer con el comando sí. Limitarse solo a ese intervalo. ¿La va a graficar, profe, en GeoGebra? Mónica, ¿puedo graficarla en GeoGebra? A mí me decís sí, no hay problema. Sí, sí. Bueno, salgo de acá y me voy a GeoGebra. Bueno, primero cántenme la función, ustedes cómo era. X al cubo menos 4x más 3. X, está en mayúscula, perdón. X elevada al cubo menos 4x más 3. Bueno, ahí la tenemos, ¿sí? Esa es la función completa. Solamente tenemos que... Me interesa a mí pensar solo en el intervalo 0,2, ¿era? Entonces escribo 0 menor o igual que x menor o igual que 2. Y la condición es que sea f, ¿no? La que llamo f. Ahí está. ¿Ven que solamente dibujó el pedacito de la polinómica? Ahí la verde es toda entera. Y la roja es el pedacito de esa polinómica en el intervalo. ¿Estamos? Y se ve clarito que hay un único valor de C y que es aproximadamente ese que me dijeron. Aproximadamente me dijeron 1, no sé cuánto, pero si yo quiero calcular la tangente, escribo el valor exacto. ¿Cuál era el valor exacto? 1,13. No, ese no es exacto. El valor exacto es con los 2 raíz de radicales. 3 sobre 3. ¿Eh? 2 raíz de 3 sobre 3. 2 raíz de 3 sobre 3 o 2 dividido raíz de 3. 2 sobre raíz de 3. 2 raíz de 3 dividido 3. Es lo mismo así que todo. Y la función, no sé si con G me lo hace. Ese es el tema. Sí, ahí la hizo. Miren, ¿qué puso? ¿Puso 0? No. No.
Bueno, ¿y tenía que poner 0? No. ¿Tenía que poner 0 acá? ¿Era necesario que aparezca 0 acá o era necesario que aparezca una constante? Ojo Una con eso. constante, lo que es 0 es la pendiente. Claro, muy bien. No tenía que aparecer un 0 acá. ¿Está? Tenía que aparecer una recta constante, porque lo que vale 0 es la pendiente, es la derivada. ¿Sí? Tiene que ser una recta constante que en este caso pasa por menos 0,08, que justo eso, ¿qué sería del C? ¿Qué les parece? ¿Qué sería este número de este C? La imagen. Desordenada. La imagen, ¿está? Sería la imagen de ese C, justo. ¿Mm? No confundir F de C con F' de C. ¿Se entiende? Yo acá, O sea, porque la pendiente sería 0. claro, la pendiente vale 0, ¿sí? Les voy a poner teorema de Rolle y entre paréntesis pongo ejercicio de Mónica. Después les comparto este link. Estamos, no confundir, si yo quiero calcular F o G, porque vamos a trabajar con G, de 2 raíz de 3 dividido 3. ¿Ven que es la imagen de ese C? Ahora, si yo calculo, a ver si me deja duplicar, y acá no sé si puedo agregar apóstrofe, ahí está. Una cosa es G de C y una cosa es la derivada en ese C. ¿Se entiende, no, chicos? La derivada vale 0, que no es el valor de la imagen en el punto. ¿Sí? No, la pendiente, claro. Claro, es la pendiente. ¿Se entiende? ¿Mm? Sí. ¿Sí? ¿Todo claro? Ahora les pongo el link ahí en el chat. ¿Por qué no me deja escribir en el chat? ¿Saben que no me deja escribir en el chat? Bueno, no sé por qué no puedo escribir en el chat. ¿Será porque estoy compartiendo algo? No sé. No puedo escribir en el chat, no me deja. Bueno, después les escribo. No me deja escribir en el chat, no sé por qué. Bueno, después les pongo el link. Bueno, ¿podemos seguir? ¿Tenés armado algo más, Mónica? A ver, ¿se escucha mejor ahí Sí, dale. o peor? No, por ahora venimos Porque me bien. fui al celular ahora, peor, estoy en el celu. Cada vez peor estoy. Ah. Se escucha bien ahí. No sé ya qué hacer, me siento... Tenía uno por tramos, pero había que averiguar unas constantes. ¿Es de Rolle o de Lagrange? Es de Lagrange. Ah, entonces lo dejamos para en un ratito.
Espera un poquito, ¿sí? Bueno, a ver, esperen que dejo de compartir. Vuelvo a activar la cámara. Bueno, ¿me vuelven a ver? Sí. Ahí les pegué el link del GeoGebra. ¿Lo ven? Ahí está, apareció. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Vamos a hacer esto. Nos falta ver Lagrange, ¿sí? Que ustedes vieron uno de los videos justo con parámetros, que lo expliqué yo, ese video. Ahora vamos a hacer un pequeño descanso y después retomamos con el teorema de Lagrange. ¿Les parece? Bueno, profe. ¿Sí? Bueno, a ver. Yo tengo que son 11 y 10. Falta un minutito para 11 y 10. 11 y media retomamos. 20 minutos de descanso. ¿Está bien? Sí, profe. Están mudos. ¿Sí? ¿Retomo 11 y media? Sí, profe. Bueno, detengo la grabación como siempre.